Los niños van a salir a su clase, hermanos, y a ustedes yo les voy a invitar a que se sienten, y mientras están en sus lugares, hermanos, les voy a pedir que encuentren el libro o la carta, más bien dicho, a los Filipenses, hermanos. Carta a los Filipenses, en el capítulo 3. En esta hora, hermanos, voy a invitarles en el capítulo 3 de Filipenses. Vamos a leer, hermanos, desde el versículo 12. Versículo 12 y 13. Son los versículos que vamos a estar ocupando hoy. ¿Lo tienen, hermanos? Filipenses 3, 12 y 13. Dice: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Te damos muchas gracias, Señor, en esta hora. Te agradecemos por estar con nosotros. Muchas gracias, Señor. Hoy te adoramos, Señor, y hoy te honramos. Señor, que tu palabra sea una bendición para nosotros y que sea una bendición para nuestro diario vivir, Señor. Nos ponemos en tus manos, nosotros y nuestros visitantes, Señor. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, pues le queremos agradecer a Dios porque nos da una oportunidad de estar aquí, porque podemos estar aquí. Le damos la bienvenida también a nuestra hermana Ifigenia. ¿Dónde está, hermana Ifigenia? Ahí está. Y nuestro hermano Adrián. ¿Cómo les decimos, hermano? Que Dios les bendiga. Que Dios los bendiga. Nos da gusto que hoy en esta mañana estén aquí con nosotros, hermanos. Les damos la bienvenida de tan lejos y que hoy puedan estar con nosotros. Bienvenidos, hermanos. Bienvenidos también a nuestros hermanos que también hoy presentaron su bebé, hermanos. Dios les bendiga. Y así a todos ustedes, hermanos, bienvenidos. Hermanos, les quiero compartir un poco. Hoy voy a ser breve, hermanos. Más breve de lo normal. Compartiéndoles esta palabra porque quiero compartirles una cosa más, hermanos. El versículo es muy interesante, hermanos, porque está hablando el apóstol San Pablo. Nosotros podemos pensar, hermanos, por ejemplo, nos remontamos al libro de los Hechos, hermanos, desde que nace la iglesia de Filipos, capítulo 16, y luego al final el capítulo 26. Hermanos, cuando Pablo habla y le dice al rey Agripa, le dice: no fui rebelde a la visión celestial. Entonces, hermanos, en esta mañana yo les quiero compartir sobre este versículo y nos dice algo muy interesante, hermanos. Alcanzar, hermanos. Alcanzando para alcanzar. El mismo Pablo dice: yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Hermanos, entonces, ¿qué quiere decir esto, hermanos? Que Pablo está en un momento, hermanos, bien interesante de su vida, hermanos. Mire, Pablo, hermanos, escribió otras cartas, hermanos, pero en algunas de ellas fue muy directo y, hermanos, incluso fue muy duro al hablar con ellos. A los Gálatas les dijo carnales. A los cretenses les citó su mismo poeta y les dice: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias y glotones ociosos. Hermanos, yo por poquito menos ya no hubiera venido, hermanos. Pero era la necesidad de la iglesia en ese tiempo. ¿A dónde los quiero llevar, hermanos? Que Pablo, hermanos, escribe estas cartas, tanto Efesios como Filipenses, Filemón, y se me escapa una, las 4 cartas que escribió desde la prisión, hermanos.
parece que Colosenses. Hermanos, son 4 cartas que escribió desde la prisión, hermanos. Y mire, Pablo cambia el tono de su mensaje, hermanos, diciéndoles, esto es lo que está pasando. Hermanos, ya no tuvo que contestar a los cuestionamientos, a las dudas, a las acusaciones. Hermanos, porque a Pablo lo acusaron de muchas cosas. Pero le dijeron que se quedaba con las ofrendas, lo acusaron de que tenía voz de trueno, pero su apariencia era insignificante. Hermanos, ¿eso qué tiene que ver? Pero decían, miren, tiene una voz de trueno, pero su apariencia, algunos creen que tenía hasta la apariencia de un ángel. Bueno, hermanos, aquí ya no contesta los cuestionamientos. Aquí Pablo, hermanos, cambia su tono. Aquí cambia la predicación lacerante por una predicación de afecto. Hermanos, por eso Pablo aquí cambia su tono, hermanos, y empieza a explicar el por qué fue alcanzado por Dios. Fui alcanzado. Así empieza el versículo. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Hermanos, y luego más adelante dice al final del versículo 12, dice, para ver si logro hacer aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Hermanos, ¿sabe que Pablo cuando está hablando dice que él fue alcanzado por Dios? La iniciativa, hermanos, la iniciativa de buscar a Dios no nace en la persona misma. La iniciativa de buscar a Dios, hermanos, nace en el corazón de Dios al ver nuestra condición perdida, hermanos. A veces nosotros, hermanos, llegamos a pensar y no hay cosa que esté más alejada de la verdad, hermanos, que creer que nosotros hallamos a Dios. Como si nosotros lo podemos traer y perderlo. No, hermanos. Nosotros no perdimos a Dios, nosotros nos extraviamos de Dios y Dios fue el que nos alcanzó. Amén. Hermanos, entonces, cuando alguien testifica y dice, bueno, andaba así, pero yo encontré a Dios. No, Dios me encontró a mí. Y me encontró en una condición tan deplorable, hermanos, que a Dios le dio cariño el verme así, hermanos, y del poderme tomar en sus brazos y cambiar mi corazón, hermanos. Aleluya. Entonces nosotros le amamos a Él, hermanos, porque Él nos amó primero a nosotros, hermanos. Él fue el primero, Él nos amó a nosotros, hermanos. Las mismas flores, hermanos. Tenemos una flor muy característica, hermanos, que aquí es muy común, el girasol, hermanos. Y así, hermanos, son todas las flores, pero muy en especial el girasol, hermanos. Cuando le enfocan las cámaras hacia los girasoles, hermanos, se ve muy hermoso el girasol, hermanos, que va buscando el rostro del sol, hermanos, el girasol. El girasol va girando, va girando, va girando. No lo vemos, hermanos, porque casi no se percibe, hermanos, pero él va girando conforme a donde va volteando el sol, hermanos. Va volteando, y ahí va el girasol. Así las flores buscan el rostro de él, hermanos. Y nosotros también necesitamos buscar el rostro de Dios. Oiga, hermanos, nosotros le amamos a él, pero él nos amó primero. Entonces el hombre, hermanos, se revela desde su juventud. Pero él, hermanos, con ternura nos busca. Qué maravilloso fue ese viaje a Damasco, hermanos. Yo no sé qué esperaba Pablo, que iba pensando, oh, yo llegando ahí, ay, voy a sacar a los cristianos de sus casas, los voy a arrastrar de los cabellos, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, a ver cuántos. Hermanos, pero en ese viaje a Damasco, él tuvo, hermanos, tuvo que aparecerse de Jesús y decirle, ¿por qué me persigues? Fue el momento, no que Pablo no andaba buscando a Jesús. Jesús buscaba a Pablo y lo tumbó, hermanos. Lo derribó, lo humilló, hermanos, para así poderlo ver. Hermanos, entonces Pablo entendió que Dios tenía un propósito para él. Hermanos, para ver si alcanzo, para lo cual yo también fui alcanzado. Cuando Él nos allega a Él, hermanos, porque esto es lo que dice la palabra, hermanos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello. Y luego dice, para lo cual yo también fui asido por Cristo. Hermanos, nos enseña la palabra que cuando Él nos junta hacia Él,
es con un propósito. Te cambia, te transforma, te bendice. Hermanos, yo visitaba a una persona en esta semana y tan pronto como yo pude platicar o intercambiar unas palabras con él, le dije, lo que pasó fue un milagro. 10 costillas rotas. Es un milagro. Apenas una noche antes lo habíamos visto grave. Y otro día estaba consciente. No se me ocurrió otra cosa que pensar. Esto es un milagro. Y esta persona me dice, Dios ha hecho muchos milagros conmigo. Le digo, pues entonces usted va a tener que hacer algo por Dios. Porque si Él ha hecho tantas cosas por usted, ¿qué está haciendo usted por Él? Y se lo dejé de tarea porque su boca se quedó cerrada. Yo creo que cuando Dios hace tantos milagros, hermanos, de alguna forma tenemos que reaccionar. Hay gente que recibe un milagro, hermanos, y se viene de rodillas 100 metros, hermanos. Hay gente que recibe un milagro, hermanos, y se viene caminando por días enteros para llegar a cierto lugar, hermanos, y tan solo ver 5 o 6 segundos a lo que considera que les hizo el milagro. Pero cuando Dios te ha hecho tantos milagros, yo creo que algo debemos hacer nosotros. Amén. Cuando el Señor hizo el cambio en mi vida de ser adicto a las drogas, yo le ofrecí que lo que me restara de vida le iba a servir. Hermanos, y aquí he estado. Ya pasaron más de 20 años, casi 30, hermanos. Y yo creo que Dios todavía tiene planes, porque de la persona que les hablo, hermanos, cuando tuvo este accidente, Dios lo tomó junto a su pecho, hermanos. Amén. Y cuando los toma junto a su pecho es con un propósito. Amén. Cuando usted lo tomó el Señor junto a su pecho fue con un propósito. Cuando los padres de esta niña que acabamos de presentar la cargan, hermanos, junto a su pecho, no se imaginan, hermanos, el impacto del pecho hacia un niño. Le da seguridad. Los arrulla. Hermanos,